Hola, hermanos, que Dios me lo encontré bendiciendo. Gracias a Dios que estamos vivos un día más y ya eso en sí solo es una bendición de nuestro Padre Celestial. Si estamos vivos hoy, hay que darle gracias a Dios. Hoy quiero hablar un tema algo controversial, diría yo, algo preocupante dentro de las iglesias y que no debería de estar pasando porque tenemos un Dios que todo lo ve. Y es el tema de el sentido común es el menos común. Quiero hablar acerca hoy del culto racional. En Romanos 12:1, Pablo nos habla acerca de este culto racional. Y él nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es bastante interesante porque dice la palabra racional. Y muchas personas por ahí dicen, no, porque él quiere decir esto, porque él quiere decir aquello, no, porque en Dios no hay lógica, no, porque Dios no es un Dios de lógica. Y entiendo el contexto que muchas personas quieren traer con ese dicho, pero en Dios sí hay lógica. Lo que pasa es que su lógica no es nuestra lógica. La Biblia dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos y que sus caminos no son vuestros caminos. Para crear este mundo tan maravilloso y tan complejo, se necesitó un Dios igualmente complejo, igualmente bello, igualmente inteligente. En Dios sí hay lógica, pero no es nuestra lógica. Hablo de la palabra racional porque muchas personas piensan que Dios y lógica no van juntos, cuando yo pienso que es todo lo contrario. La lógica sin fe es ciega. O al revés, algo así era, no me acuerdo sinceramente. Pero hay un dicho que habla así de la ciencia y de la fe, y se complementan. El dicho lo que quiere decir es que se complementan la una a la otra, y es muy cierto. Lo que pasa es que a veces la gente con mucha lógica se deja llevar por la lógica y no mira su fe. Y hay que tener un happy medium, porque tampoco podemos irnos al extremo de creer en Dios y de no cuestionar nada, pero de irnos a la lógica totalmente y de dudar y de no creer en un Dios. Hay que hacer un happy medium y combinar las dos cosas, porque ambas se llevan de la mano. En muchas iglesias he visto muchas cosas que yo digo, caramba, pero ¿cómo la gente se está dejando engañar? Se supone que debemos tener discernimiento y visión y tantas cosas que están pasando. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo no se dan cuenta? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y estamos tan envueltos en mirar el árbol que se nos olvida mirar los frutos. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol no puede dar manzanas si es de peras. No puede. Y decía también que un agua no puede ser agua dulce y agua agria. Porque una sola fuente no puede dar una sola fuente no puede dar ambas cosas. Tiene que ser solamente. Dios nos dio un cerebro por una razón. Somos seres que todo lo cuestionamos, que todo nos lo preguntamos y a veces con Dios nos da miedo preguntar, nos da miedo cuestionar. Cuando la Biblia dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios, porque vivimos en un tiempo que el diablo es astuto y la gente es astuta, y Dios nos dijo que nos dejaba como ovejas en un mundo de lobos. Hay que ser mansos pero no mensos. La Biblia misma nos da permiso para cuestionar y para preguntar, porque el diablo se disfraza. Y el diablo no es feo como lo pintan, el diablo es hermoso. El diablo sigue siendo Lucifer, el diablo sigue vistiendo como ángel de luz, pero el diablo. Y eso, si lo analizamos bien, trae una hermosa analogía de cómo aquello que es malo se disfraza de bien. Y he visto en muchas iglesias hermanas danzando y enseñando los panties, y bailando y enseñando los senos y dando, y cuando están danzando dando a medio mundo, cuando Dios dice que Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios de orden. Y si Dios me está hablando de que Él es un Dios de orden, ¿cómo diache se va a contradecir? Cuando la misma Biblia dice que Dios no se contradice. Explíquenme eso. ¿Eso viene de Dios? Claro que no. Muchos pastores predicando y diciendo, denle una ofrenda a Dios porque si no el diablo se los va a llevar. Y generalmente los pastores que hacen eso se llevan el dinero para sus propios bolsillos. Cuando el diezmo que las personas dan se supone que sean para la iglesia. Porque por eso Dios estableció el diezmo, para sostener a la iglesia, para sostener el templo, perdón. Y yo no me puedo imaginar cómo hay pastores llevándose ese dinero a ese bolsillo, ese dinero que no les pertenece. Porque hasta Dios dijo cuando no le estaban dando el diezmo, Dios empezó a decir, me están robando. Y las personas decían, Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Él decía, no me dan lo que es mío. Dios solamente pide un 10% de lo que nosotros ganamos. Vuelvo y digo, por sus frutos los conoceréis. Porque de la abundancia de la boca, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y uno puede conocer a alguien si uno mira, si uno observa. Y me impresiona ver cómo el sentido común que Dios nos está dando, nos ha dado, ha sido opacado. Y es el menos común. Y nos dejamos engañar por artimañas tan estúpidas. Por ahí está corriendo el que emborráchate del espíritu, emborráchate del espíritu. Explícame algo. La Biblia dice que Dios no deja entrar, que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Y por qué Dios te va a emborrachar del espíritu si eso es algo que Él no acepta? También está corriendo la supuesta risa esa del espíritu. Lo mismo, ¿cómo eso edifica? Si para Dios alegrarte, para Dios darte paz, no tiene que hacerte reír como un zángano. Si tú miras bien a las personas que se ríen, eso es una risa diabólica, satánica. Es una risa que tú mismo no puedes controlar. Y es algo, para mí, yo miro videos y yo veo cosas y personas riéndose así. Y yo lo que veo es satánico. ¿Con qué atacó? ¿Con qué cayó Jesús al diablo cuando éste vino a tentarlo para que convirtiera las piedras en pan? Escrito está, Biblia. Mi gente, mientras más leamos la Biblia, menos el diablo nos puede engañar. El conocimiento es poder. Y mientras más uno conozca a Dios, mientras más uno conozca y uno lea, el diablo menos nos puede engañar. ¿Por qué pereció el pueblo? En una parte de la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tantas iglesias se están cayendo al piso porque no tienen discernimiento y visión. No tengamos miedo a cuestionar. Dios nos da permiso. La Biblia nos da permiso. Para eso Dios nos dio un cerebro. Para pensar, para analizar, para cuestionar. Si queremos conocer a alguien, no miremos el árbol. Miremos sus frutos. Eso está en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Eso habló Jesús. ¿Y cómo tú me puedes decir que tú vienes de parte de Dios? Pero tú estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo? Explícame tú a mí eso. Hay que ser astutos, vuelvo y digo, hay que ser inteligentes y hay que cuestionarlo todo. Hay que ponerle discernimiento y verdad, y dirección a Dios para ver si esa persona que nos está hablando a nosotros viene de parte de Él. Porque no todo el que dice Señor, Señor viene de parte de Dios.
Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, hay que ser bien astutos. Porque el diablo imita a mi gente, y el diablo también predica, el diablo también habla, el diablo también profetiza. Hay que tener mucho cuidado y pedirle discernimiento a Dios. Y si algo dentro de nosotros nos dice que algo no está bien, es porque no lo está. Porque tenemos un espíritu que viene de parte de Dios, que está en nosotros. Y ese espíritu dentro de nosotros, cuando algo no viene de parte de Dios, se inquieta y se conmueve. Lo siente. Porque lo que está en nosotros, que viene de parte de Dios, rechaza todo aquello que no lo es. Eso es discernimiento. Es nuestro espíritu hablando. Claro, de parte de Dios. Hay que ser, vuelvo y digo, hay que ser inteligente y no nos dejamos engañar por todo aquello que parece mucho, hermoso. No nos dejemos engañar porque habla mucho, porque habla mucha palabrería, porque predica con una unción terrible, porque es apóstol, porque es pastor, etc. Porque al fin y al cabo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no porque sea pastor, no porque sea apóstol, no porque predica con una unción terrible, va a venir de parte de Dios. Porque yo he visto a pastores que están bebiendo y que están fumando y que están bailando salsa y merengue y bachata por ahí, cuando la Biblia dice que no imitemos al mundo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Que si yo puedo beber porque la Biblia dice que no te emborraches, yo me puedo dar unos cuantos palos y ya. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Que si Jesús bebía el vino, el agua, ese vino no es el mismo que de hoy. Por eso se lo daban a niños, por eso los niños bebían. Porque ese vino no es el que conocemos, es que es todo químico y todo alcohol y todo dañino. Aquel vino era un vino natural. Y cuando se fermentaba creaba alcohol natural. Pero no emborrachaba. Y para emborracharse yo creo que tenía que verte como varios barriles. Hay que tener mucho cuidado y analizar. Y no porque diga, yo vengo de parte de Dios, ya. Ok, tú vienes de parte de Dios, ok. No, hay que cuestionarnos. Yo vengo de parte de Dios, Dios mío, Él viene de parte de Dios realmente, Él viene de parte tuya, Señor. Háblame, porque Dios a quien busca, halla, y al que toca la puerta se le abrirá. Y al que llama, se le va a responder. Eso lo dice la Biblia. Tú donde te encuentres, tú donde estés, pregúntate. Y cuando alguien te hable, cuestiónate si viene de parte de Dios. Porque no está mal. Y no le estamos fallando a Dios si lo hacemos. Para eso Dios nos dio el cerebro. Ese es vuestro culto racional. Hay que darle el culto como Dios lo merece. Y como Dios lo manda. Un culto en orden. Un culto organizado. Porque si nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, tenemos que actuar como Él. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Cristo es imitador de Dios. Porque Dios habitaba en Jesús, pero Jesús no era Dios. Es como Dios habita en nosotros, pero nosotros no somos Dios. Jesús y Dios tenían una afinidad terrible. Eran padre e hijo al fin. Pero Dios no era Jesús y Jesús no era Dios. Son dos personas aparte. Pero Dios sí habitaba en Jesús y tenían una unidad de padre e hijo, tenían una unidad de espíritus, pero son dos personas aparte. El conocimiento es poder. No nos dejemos engañar por todo aquello que parece hermoso. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo venga aquí a atacarte, dile, escrito está. Mientras más tú leas, mientras más tú te empapes de la Biblia y de Dios, menos el diablo te va a poder engañar. Que el Padre Celestial les continúe bendiciendo, que continúe bendiciéndolo a ustedes y siga derramando provisión sobre sus vidas. Y espero que este video sea de bendición para todos ustedes. Que el Padre Celestial me les continúe bendiciendo.